El tesoro de David por Charles Spurgeon. Salmo número 106. Este salmo empieza y termina con un aleluya. Alabado sea el Señor. El espacio entre estas dos exclamaciones de alabanza está llena de tristes detalles del pecado de Israel y la paciencia extraordinaria de Dios. Y verdaderamente hacemos bien en bendecir al Señor tanto al comienzo como al fin de nuestra meditación, cuando el pecado y la gracia son los temas. Es muy probable que fuera escrito por David. En todo caso, sus versículos primeros y los dos últimos se hallan en el cántico sagrado que David entregó a Asaf cuando éste trajo el arca del Señor. Ver Primera de Crónicas, capítulo 16, versículos 34 al 36. Al estudiar este salmo, consideraremos nosotros mismos entre el antiguo pueblo del Señor y lamentemos nuestras propias provocaciones al Altísimo. Y al mismo tiempo admiremos su infinita paciencia y adorémosles debido a la misma. Que el Espíritu Santo los santifique para el incremento de la humildad y de la gratitud. Nos comentaba Spurgeon. Versículo número 1. Alabad al Señor. Si David estuviera presente en iglesias y que hay cuartetos y coros que cantan, se dirigiría a la congregación y les diría: alabad al Señor. Nuestra meditación se refiere al pecado humano, pero en todas las ocasiones y ocupaciones es oportuno y beneficioso alabar al Señor. Dad gracia al Señor porque es bueno. Para nosotros, criaturas necesitadas, la bondad de Dios es el primer atributo que estimula nuestra alabanza, y esta alabanza toma la forma de gratitud, nos comentaba Spurgeon. Porque Él es bueno, de modo esencial, único y original, comunica y difunde su bondad, es el autor de todo bien y de ningún mal, es misericordioso y clemente e inclinado a perdonar, nos comentaba John Hill. Porque para siempre es su misericordia. El profeta, sin embargo, a lo largo de todo el Salmo celebra en muchos casos la forma en que el pueblo peca y fue detenido y herido. Y cuando propone que este salmo fuera cantado en la iglesia de Dios, Israel se hallaba bajo contrariedades. Presupone que este salmo fuera cantado en la iglesia de Dios. Israel se hallaba en contrariedades y aflicciones. Con todo, exigió que Israel reconociera que el Señor es bueno y que su misericordia es para siempre, aun en el acto de disciplinar al ofensor. Esta es, pues, una confesión verdadera y plena de la bondad divina que se hace no solo en la prosperidad, sino también en la adversidad. Nos comentaba Musculus, versículo número 2. ¿Quién expresará? Dichosos los que guardan el derecho. Soy de la opinión, sin embargo, de que el profeta tenía otra intención, es decir, que no hay hombre que se haya esforzado siempre para concentrar todas sus energías físicas y mentales en alabanza de Dios, que no se vea inadecuado para un ejercicio tan elevado, la grandeza trascendental del cual abruma a todos nuestros sentidos, nos comentaba Juan Calvino. Versículo número 3. Dichosos los que guardan el derecho. Estos son los principios y prácticas de rectitud, y este es el modo de alabar a Dios real y sustancial. El dar gracias es la prueba del agradecimiento, nos comentaba John Trump. Versículo número 4. Acuérdate de mí, oh Señor, según tu benevolencia para con tu pueblo. No puedo pedir más, ni quiero pedir menos. Trátame como al menor de tus santos, y estoy contento.
Debería bastarnos si nos trata como al resto de la familia. Si incluso Balaán no deseaba otra cosa que morir, la muerte del justo, podemos estar contentos viviendo como viven y muriendo como mueren. Este sentimiento debería impedir el desear que escapemos de las pruebas, persecuciones y disciplinas. Esta ha sido la suerte de los santos. ¿Y por qué deberíamos nosotros escapar de ellas? Nos comentaba Spurgeon. Visítame con tu salvación, tráemela. Ven a mi casa y a mi corazón y dame la salvación que tú has preparado y solo tú puedes conceder. A veces oímos que un hombre que muere como resultado de la visitación de Dios. Pero aquí tenemos que uno que vive por la visitación de Dios. Jesús dijo a Zaqueo, hoy ha llegado la salvación a tu casa. Y esto era porque él había llegado allí. No hay salvación aparte del Señor, y a Él ha de visitarnos o nunca la obtendremos. Estamos demasiados enfermos para visitar a nuestro gran médico, y, por tanto, Él nos visita. Visitarme, Señor, ¿es posible? Puedo pedir tanto, y con todo debo hacerlo, puesto que solo tú puedes traerme salvación. Por tanto, Señor, te ruego que vengas a mí y permanezcas conmigo para siempre. Nos comentaba Charles Spurgeon. Versículo número 6. Hemos pecado nosotros como nuestros padres. Aquí empieza una confesión larga y particular. La confesión de pecado es la forma más apropiada para asegurarnos respuesta a la oración del versículo 4. Los hombres pueden decir que han pecado como sus padres, al haberlos imitado, cuando siguieron los mismos objetos e hicieron de su vida la mera continuación de la locura de aquellos. Además, Israel fue una nación única en todo tiempo, y la confesión que sigue destaca el pecado nacional más bien que el personal en el pueblo del Señor. Ellos gozaban de privilegios nacionales y por tanto compartían la culpa de modo nacional. Nos comentaba Spurgeon. Hicimos iniquidad, así que la confesión se repite 3 veces, como muestra de la sinceridad de la misma. Los pecados de omisión, de comisión y de rebelión deberían ser reconocidos bajo distintos títulos para poder mostrar un sentimiento apropiado del número de maldad de nuestras ofensas. Nos comentaba Charles Spurgeon. Dios les dice que ellos que habían revelado desde antes, como hicieron vuestros padres, lo mismo hacéis vosotros. Ver Hechos capítulo 8, versículo número 51. La antigüedad no es un argumento infalible de bondad, aunque Tertuliano dice que las cosas primeros fueron las mejores, y a medida que se distancian del principio se vuelven más pobres, pero han de haberlo entendido solo de las costumbres santas, porque la iniquidad puede alegar antigüedad. El que comete un nuevo acto de homicidio puede hallar ejemplo de ello en Caín. La borrachera regresa hasta Noé, el desprecio a los padres a Cam, la ligereza en la mujer a las hijas de Lot. No hay pecado que nos lleve canas encima, pero miremos más hacia atrás, a Adán. Aquí vemos cuál es la edad del pecado. Esto es lo que San Pablo llama el viejo hombre. Es casi tan viejo como la raíz, pero más antiguo que todas las ramas. Por tanto, nuestra rectitud por Cristo a la gracia es llamada el nuevo hombre. Nos comentaba Thomas Adams. Versículo número 7
Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas. Los israelitas vieron las plagas milagrosas y se asombraron de ellas en su ignorancia. Su designio de amor, sus profundas lecciones morales y espirituales y su revelación del poder y justicia divinos, estos no lo pudieron percibir. Una larga permanencia entre idólatras había embotado la percepción de la familia escogida, y la cruel esclavitud había dado lugar a una pereza mental, nos comentaba Charles Haddon Spurgeon. ¡Ay, cuántas de las maravillas de Dios nosotros mismos no las entendemos o no las entendemos mal! Tememos que los hijos no muestren gran mejoría respecto a sus padres. Heredamos de vuestros padres mucho pecado y poca sabiduría. Ellos solo podían dejarnos lo que poseían. Vemos por este versículo que la falta de comprensión no es excusa para el pecado, sino que en sí es una acusación más contra Israel, nos comentaba Spurgeon. Un pecado es un paso hacia otro peor. El no observar va seguido del no recordar, y el olvido deber arrastrar la desobediencia y la rebelión. Me comentaba David Wilkinson. No se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias. ¿Qué eran estos amenazadores presagios y estos asombrosos anuncios de una ruina inevitable, según ellos entendían, sino el fruto de su incredulidad o desconfianza de Dios? Y esto era otro pecado, una provocación. Las misericordias anteriores son olvidadas, sí, devoradas por la incredulidad, como las 7 vacas enjutadas del sueño de Faraón, devoraron a las gordas, y las dificultades presentes eran agravadas por la incredulidad, como si todo el poder de Dios no pudiera eliminarlas o vencerlas. ¿Y no visitaría el Señor en ira un pecado semejante? Nos comentaba Joseph Carril. Su longanimidad y su paciencia. Fue contra la paciencia de Dios que pecaron los desagradecidos israelitas, porque incluso le acusaron con pecado tras pecado, una ofensa pisando los talones de la otra, las últimas peores que las primeras, hasta que todos los tesoros de gracia y perdón se agotaron. Y provocaron a Dios a que juzgara, y juzgara en su furor, y con propósito pleno de vergüenza, que nunca entrarían en su reposo. Nos comentaba Robert Schull. Versículo número 8. Pero Él los salvó. Dice el versículo precedente, se rebelaron junto al mar, el mar rojo, o como dice el hebreo, incluso en el mar rojo, cuando las aguas permanecían como una pared a cada lado de ellos, cuando veían aquellas paredes de agua que el pueblo no había visto nunca, y veían el poder infinito de Dios llevándoles a tierra seca. Incluso entonces se rebelaron en el mar, y a pesar de todo el Señor los salvó, como si no hubieran hecho nada. Y digo, ¿va el Señor a prodigar tanta gracia sobre un pueblo que estaba bajo la ley? ¿Y no prodigará mucha más gracia sobre aquellos que están bajo el Evangelio? Nos comentó William Bridge. Su nombre es el Señor Shireh. En el monte del Señor se verá. El Señor proveerá. ¿Necesitáis su presencia? Su nombre es el Señor Shammah. El Señor está aquí. Emmanuel, Dios con nosotros. Estará con nosotros por amor a su nombre. ¿Necesitas audiencia en la oración? Su nombre es el que escucha la oración.
Necesitas fuerza. Su nombre es Fuerza de Israel. Necesitas consuelo. Su nombre es la Consolación de Israel. Necesitas abrigo. Su nombre es Ciudad de Refugio. No tienes nada y lo necesitas todo. Su nombre es Todo en Todos. Siéntate y busca nuevos nombres para tus necesidades y lo encontrarás. El que tiene un nombre apropiado para ellas, para tu provisión. Él tiene sabiduría para guiarte y poder para guardarte, y misericordia para compadecerte de ti, gracia para adornarte y gloria para coronarte. Confía en su nombre, Él salva por amor a su nombre. Nos comentaba Ralph Skinner, versículo número 10. Los salvó de manos del enemigo. Faraón se ahogó y el poder de Egipto quedó tan magullado que durante los 40 años del peregrinaje de Israel nunca fueron amenazados por sus antiguos amos. Nos comentaba Charles Spurgeon, versículo número 11. Cubrieron las aguas a sus enemigos, no quedó ni uno de ellos. El Señor no hace nada a medias, lo que empieza lo termina. Esto hace el pecado de Israel mayor aún, puesto que vinieron lo concienzudo de la justicia divina y la perfección de la fidelidad divina. En el cubrir a sus enemigos, tenemos un tipo del perdón de nuestros pecados. Ellos se hundieron en el mar para no reaparecer de nuevo. Y bendito sea el Señor, no quedó uno de ellos. Ni un solo pecado de pensamiento, palabra o obra. La sangre de Jesús los ha cubierto todos. Echaré vuestras iniquidades en lo profundo del mar. Versículo número 12. Entonces creyeron a sus palabras, es decir, creyeron las promesas cuando las vieron cumplidas, pero no antes. Esto se menciona no para darles mérito, sino para causarles vergüenza. Los que no creyeron en la palabra del Señor hasta que vieron su ejecución, no eran creyentes en absoluto. ¿Quién habría que no creyera cuando tiene el hecho ante sus ojos? Los egipcios habrían hecho lo mismo. Nos comentaba Charles Spurgeon. Cantaron su alabanza. ¿Podrían hacer otra cosa? Su cántico fue excelente y es el tipo del canto del cielo, pero aunque era dulce, era corto, y al terminar cayeron en la murmuración. Cantaron su alabanza, pero pronto olvidaron sus obras. Entre Israel que canta e Israel que peca, solo hay un paso, un cántico que fue bueno en tanto que duró, pero terminó muy pronto. Nos comentaba Spurgeon, versículo número 12 y 13. Pero pronto olvidaron sus obras. Esto se dijo de la generación de israelitas que salieron del Egipto. El capítulo que contiene la porción de su historia aquí aludida empieza con expresiones arrobadoras de gratitud y termina con murmullos de descontento, unos y otros pronunciados por los mismos labios en el corto espacio de 3 días. Nos comentaba Edward Payson, versículo número 13. Como ocurre con una criba o un sedazo, el trigo y la harina fina pasan, pero la paja y el grano mal triturado se quedan en la criba. Como con un colador, el líquido pasa, pero las heces se quedan en él. Aquí pasa con la mayor parte de los recuerdos de los hombres. Por naturaleza son pocos de fiar. Los conceptos vanos de los hombres tienden a ser retenidos, por tanto que las instrucciones divinas y las promesas misericordiosas pasan. Las bagatelas y trivialidades son recordadas, y de modo tenaz, pero las cosas espirituales se salen, como Israel, y pronto se olvidan. Nos comentaba William Gorge,
Versículo 14 y 15. Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto, y Él les dio lo que pidieron. Aunque no querían esperar la voluntad de Dios, estaban impacientes por tener la propia. Cuando se halló alimento sano y agradable en abundancia para ellos, estuvieron descontentos al cabo de poco y querían carne, alimento poco sano en un clima tan cálido y una vida tan fácil. La oración puede ser contestada en ira y denegada en amor. El que Dios dé al hombre su deseo no es prueba de que sea objeto del favor divino. Todo depende de cuál fue el deseo. Nos comentaba Charles Spurgeon. Versículo número 15. Y Él les dio lo que pidieron. El placer del paladar cerró el paraíso. Vendió una primogenitura, cortó la cabeza al Bautista y fue el jefe de los cocineros Nabuzaradán, del que prendió fuego al templo y arrasó la ciudad. Sus efectos son gordura que destruye la agilidad para el trabajo y hace del hombre un barril. Nos comentaba Thomas Adams. Versículo número 16. Tuvieron envidia de Moisés en el campamento. ¿Quién puede esperar escapar de la envidia cuando el más manso de los hombres fue objeto de ella? Qué poco razonable era envidiar a Moisés, el hombre que trabajaba más duro en todo el campamento y el que llevaba más carga. Deberían haber simpatizado con él. Envidiarle era algo nefando, lo comentó Spurgeon. Y contra Aarón, el santo del Señor. Por elección divina, Aarón fue puesto aparte para la santidad al Señor, y en vez de dar gracia a Dios de que le había favorecido como un sumo sacerdote por medio de cuya intercesión podía ser presentadas sus oraciones, murmuraron de la elección divina y buscaron querella contra el hombre que iba a ofrecer sacrificios por ellos. Querían arrancar el cetro de Moisés, el cetro a Moisés, y mitra a Aarón. Es la marca de los inicuos, el tener envidia de los buenos y rencor a sus mejores benefactores, nos comentaba Spurgeon. Versículo número 19. Hicieron un becerro en Horeb, en el mismo lugar en que habían prometido solemnemente obedecer al Señor, quebrantaron el segundo y si no el primero de sus mandamientos, y levantaron el símbolo egipcio del buey y se inclinaron ante él. La imagen del buey es llamada aquí de modo sarcástico becerro. Los ídolos no son dignos de respeto. El desprecio nunca es más legítimo que cuando se usa para los intentos de ofrecer una imagen del Dios invisible. Los israelitas eran verdaderamente necios cuando pensaron que veían la más mínima gloria divina en un toro, a saber, la mera imagen de un toro, el creer que la imagen de un toro podía ser la imagen de Dios requería una gran credulidad. Se postraron ante una imagen de fundición, una imagen idolátrica, hecha de oro, no es menos abominable que cuando se hace de escoria. La hermosura del arte no puede esconder la deformidad del pecado. Se nos habla también de la sugestividad de sus símbolos, pero ¿de qué sirve esto cuando Dios nos prohíbe que los usemos? También en vano el alegar que esta adoración es del corazón. Mucho peor aún, esto lo único que hace es aumentar la transgresión, nos comentaba Spurgeon. ¿Y por qué un becerro? ¿No podían hallar una semejanza más apropiada a Dios entre todas las criaturas? ¿Por qué no un león? Para mostrar soberanía o soberanía, una serpiente para mostrar sabiduría, etc. Pero la forma importa poco, porque si se requiere dar forma a Dios, no puede hacérsele semejante a nada, siendo tan ilegítimo darle forma de ángel que de gusano, ya que el mandamiento nos prohíbe toda semejanza de cosa en el cielo arriba, como
en la tierra, abajo. Ver Éxodo capítulo 20, versículo 4. Pero probablemente prefirieron un becerro, porque lo habían aprendido de los egipcios que adoraban al buey Apis. Así los israelitas pidieron prestado, ver Éxodo 12, versículo 35. No todo el oro y la plata, sino algo de la escoria de los egipcios que fueron a buscar allí las formas idolátricas de su culto. Ver Thomas Fuller. Nos comentaba Thomas Fuller. El trono local del anticristo. ¿Y qué otra cosa puede ser sino Roma? Es llamado en el Apocalipsis con 3 nombres. Se le llama Egipto, ver Apocalipsis 2:8. Se le llama Sodoma en el mismo versículo que se le llama Babilonia en muchos lugares del Apocalipsis. Se le llama Babilonia en relación con su crueldad. Se le llama Babilonia en relación con su crueldad. Y se le llama Sodoma con respecto a su inmundicia. Y Egipto con relación a su idolatría. Nos comentaba T. Westell, versículo 19, el 22. Es de esperar que nunca llegaremos a vivir en un periodo en que los milagros de nuestra redención sean olvidados, en que no se espere ya el retorno de nuestro Señor Jesucristo desde el cielo. Cuando el pueblo solicite a sus maestros que le fabriquen una nueva deidad filosófica para adorar en vez de adorar al Dios de nuestros antepasados, a quien se ha adscrito la gloria de generación en generación. Nos comentó George Horn, versículo número 20. Así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. El salmista habla con desprecio y con razón. Y la irreverencia hacia los ídolos es una reverencia indirecta a Dios. Los dioses falsos, intentos de representar al Dios verdadero, y realmente todas las cosas materiales que son adoradas sobre la faz de la tierra son inmundicia, ya sean crueles, crucifijos, vírgenes, reliquias y todas las cosas. Somos demasiado blandos con estas abominaciones. El renunciar a la gloria de la adoración espiritual por la pompa y ostentación externa es el colmo de la locura y merece ser tratado de esta forma. Nos comentaba Spurgeon. Versículo número 23. De no haberse interpuesto Moisés, su escogido delante de él, nosotros por la misericordia infinita hemos tenido algunos como Moisés. Hemos tenido quien nos repare las brechas, refuerce nuestros fundamentos y cubra algunos sectos. Pero todavía quedan brechas. No hay brechas en el secto de la doctrina. Si no las hubiera, ¿de dónde procederían tantas opiniones erróneas, blasfemias y desviadas entre nosotros? No hay brechas entre los sectos de la autoridad civil y eclesiástica, y no pisotean las multitudes de la magistratura y el ministerio y todos los poderes humanos divinos. No hay brechas en el culto de Dios. No pisotean mucho las iglesias, las ordenanzas y las mismas escrituras, y no hay brechas en el secto de la justicia cuando entran los toros de Basán, que oprimen a los pobres y aplastan al menesteroso. Ver Amós, capítulo 4, versículo número 1. No hay brechas en el secto de amor. No está roto el lazo de la perfección. No hay envidias y contienda entre vosotros. No nos mordemos y devoramos unos a otros. No hay brechas en el secto de la conciencia. No se ha quebrantado la paz entre Dios y nuestras almas. No viene Satanás con frecuencia a la brecha y nos hostiga. Y no hay brecha entre nuestras muchas relaciones mediante la cual Él saca ventaja. Sin duda, si tenemos los ojos en la cabeza, veremos muchas brechas. Nos comentaba William Glenhill, versículo número 24. No creyeron a su palabra. Esta es la raíz del pecado.
Si no creemos la palabra de Dios, pensaremos a la ligera de sus dones prometidos. No pudieron entrar a causa de su incredulidad. Esta fue la clave que dio vuelta a la cerradura para ellos. Cuando los peregrinos a la ciudad celestial empiezan a dudar del Señor y de la ruta, pronto vienen en poco el reposo al final del peregrinaje, y esta es la manera más segura de hacer de ellos malos peregrinos. La incredulidad de Israel requirió espías para ver la ciudad. El informe de estos espías fue diverso, y así brotó una nueva cosecha de incredulidad que fue causa de las consecuencias más deplorables, comentaba Spurgeon. Nuestro obstáculo a la salvación es la pereza espiritual. Se dice de Israel, despreciaron la tierra deseable. ¿Cuál fue la razón? Canaán era un paraíso de deleites, un tipo del cielo. Sí, pero creyeron que les costaría mucho esfuerzo y riesgo entrar allí, y preferirían quedarse afuera. Despreciaron la tierra deseable. ¿No hay millones de buena gana irían durmiendo al infierno para no tener que sudar subiendo al cielo? He leído de algunos españoles que viven cerca de un gran reservatorio de peces, que para ahorrarse la molestia de pescarlos, compran pescados a sus vecinos. La necesidad pecaminosa y la pereza están pegadas a la mayoría, puesto que aunque Cristo está cerca de ellos y aunque se les ofrece la salvación en el Evangelio, no quieren saber nada ni ocuparse de ella. Nos comentaba Thomas Watson. Versículo número 28. Se unieron a sí mismos a Baal Peor. El ritualismo les llevó a la adoración de dioses falsos. Y si escogemos un mundo falso de culto, también nosotros antes de poco estaremos adorando dioses falsos. Esta abominación de los moabitas era un ídolo en cuya adoración las mujeres entregaban sus cuerpos para la lujuria más vergonzosa. Pensad en el pueblo de Dios Santo, que llegando a esto, quizá contribuían a los ritos nigrománticos en que intentaban establecer contacto con espíritus ausentes, procurando con ello romper el sello de la providencia de Dios y entrar en las cámaras secretas que Dios ha cerrado. Los que están cansados de buscar al Dios vivo han mostrado con frecuencia apego por las ciencias ocultas y el contacto con demonios y espíritus. ¿A qué abominaciones y engaños se prestan los que desechan el temor de Dios? Este comentario es tan necesario ahora como en los días de antaño, nos comentaba Spurgeon. Versículo número 29. Provocaron la ira de Dios con sus obras, y se desató la mortandad entre ellos. Sus pecados fueron causa de una nueva enfermedad para las tribus. Cuando los hombres inventan pecados, Dios no tarda en enviarle castigos. Sus vicios son una peste mortal y fueron visitados con una peste corporal. Y así el Señor paga con la misma moneda, nos comentaba Spurgeon. Nótese que no se dice con sus hechos, sino con sus pesquisas, esfuerzos. Una cosa es hacer algo simplemente y otra esforzarse en ella noche y día, nos comentaba Musculus. Fue por culpa de Saúl, Dios le mandó que destruyera a Amalek. Y él halló un método mejor para salvar algo, para sacrificar algo impensable para Dios. Y fue culpa de Pedro cuando intentaba persuadir a Cristo de que evitara su pasión. Y halló un método mejor, según pensaba, que el que Cristo quería seguir. Nos comentó
Lancelot Andrew, versículo número 30. Entonces se levantó Finés e hizo justicia, y se detuvo la plaga. Su espíritu sincero no pudo tolerar tan liviandad practicada públicamente en un periodo en que se había proclamado ayuno. Un desafío tan atrevido de Dios a Dios y de toda la ley no podía ser tolerado, y con su lanza traspasó a los dos culpables en el mismo acto. Fue una santa pasión la que inflamaba, y no había enemistad con las personas a las que mató. Nos comentaba Spurgeon. No se detiene a considerar la clase de escrúpulos. ¿Quién soy yo para hacer esto? El hijo de un sacerdote. Mi lugar es el de la paz y misericordia. Me corresponde sacrificar, orar por el pecado del pueblo, no sacrificar a nadie por su pecado. Mi deber me llama a apaciguar la ira de Dios, no a vengar los pecados de los hombres, a orar por su conversión, no a confundir al pecador. ¿Y quiénes eran los transgresores? El uno un gran príncipe en Israel y el otro una princesa de Madián. ¿Podía la muerte de dos tan famosos pasar sin ser vengada? O si era seguro y apropiado, ¿por qué mi tío Moisés derrama lágrimas en vez de la sangre de ellos? Yo lo lamentaré por el resto. Dejaré la venganza a quien le corresponda, pero el celo de Dios barrió todas las débiles deliberaciones y consideraba su deber y su gloria ejecutar a un par transgresores tan vergonzosos. Nos comentaba Joseph May. Nótese el gran principio que lo arrolló todo como un torrente en el corazón de Finnes. El espíritu no deja nada oscuro. La alabanza es esta. Él tuvo celos por su Dios. Ver Números capítulo 25, versículo 13. No podía cruzar los brazos y ver la ley de Dios insultada, desafinada su majestad, y mandó burlados. El corazón del siervo ardía como una llama de piadosa indignación. Tiene que vindicar a su Señor, su amor ferviente, su resolución audaz. No teme nada en una causa justa. El ofensor Simri era un príncipe potente, y con todo no le eximió. Lector, ¿puedes leer esto sin sentir vergüenza? Testifica con tus actos audaces. Los pecadores blasfeman el nombre de Dios. ¿Los reprendes? Sus días de reposo son profanados. ¿Protestas? Los falsos principios son comunes. ¿Expones a los falsarios? El vicio se pavonea en el garbo de la virtud. ¿No les arrancas la careta? Satanás encanta al mundo. ¿No te opones a él? Es más, estás adormilado de modo indiferente. El que la causa de Cristo triunfe o sea derribada es algo que no te importa. Si un justo celo ciñera tus lomos y tensara tus nervios y moviera el timón de tu corazón y empujara las velas de tu acción, ¿sería Dios desconocido y la blasfemia tan osada? Nos comentaba Henry Lau, versículo número 31. Y le fue contado por justicia de generación en generación para siempre. Se sintió impulsado por motivos tan puros que lo que de otro modo habría sido un crimen de sangre quedó justificado a la vista de Dios. Es más, dio evidencia de que Finés era justo. El hombre de Dios no fue inspirado por ambición personal, o desquite personal, o pasión egoísta, o incluso fanatismo, sino celo por Dios, indignación por la inmundicia franca y verdadero patriotismo.
nos comentaba Spurgeon. Y le fue mal a Moisés a causa de ellos. Moisés al fin se cansó y se enojó contra ellos, y creyó que era inútil intentar mejorarlos. ¿Podemos sorprendernos de ellos, siendo hombre y no Dios? Después de 40 años de tolerarlos, el temple manso de Moisés cedió, y los llamó rebeldes, y mostró su indignación no debida, y por ello no se le permitió entrar en la tierra que él había deseado heredar. Verdaderamente pudo contemplar la buena tierra desde la cumbre del monte de Pisga, pero le fue negado al entrar en ella, y por ello le fue mal. Fue el pecado de ellos lo que le había indignado, pero él tuvo que pagar las consecuencias. Por claro que sea que otros tienen más culpa que nosotros, siempre debemos recordar que esto no nos excusa, no es una pantalla, sino que cada uno debe llevar su propia carga. Nos comentaba Charles Spurgeon, porque le amargaron el espíritu y habló inconsiderablemente con sus labios, lo cual parece un pecado pequeño en comparación con el de los otros, pero era un pecado de Moisés, el siervo escogido del Señor, el cual había visto y conocido tanto al Señor que no podía pasársele por alto. No pronunció blasfemia o mentira, sino que habló inconsiderablemente. Por esto es una falta seria para un legislador y especialmente uno que habla en nombre de Dios. Este pasaje, a mi modo de ver, es uno de los más severos de la Biblia. Verdaderamente servimos a un Dios celoso. Con todo, no es un amo duro o austero. No hemos de pensarlo, pero hemos de sentir más celo de nosotros mismos y procurar vivir más cuidadosamente y hablar con más juicio, porque servimos a un tal Señor. Debemos también ser cuidadosos en la forma en que tratamos a los ministros del Evangelio, no sea que provoquemos su espíritu, y con ello los impulsemos a actos impropios que se le acarreen ellos el castigo del Señor. Pocos piensan los murmuradores y quejerosos en los peligros que pueden hacer caer a sus pastores con su conducta díscola, nos comentaba Spurgeon. Como Abraham se distinguió por su fe, Moisés se distinguió por su mansedumbre, porque la Escritura declara que fue muy manso, más que todos los hombres sobre la faz de la tierra. Ver Números capítulo 12, versículo número 3. Con todo, juzgando por los hechos que se nos dan de él, podríamos inclinarnos a suponer que su temperamento era muy sensible y dado a la prisa. Esta fue su debilidad, nos comentó Isaac Williams. Cuando alguno ha corrido, y ha corrido bien, es triste que tropiecen a unos pocos pasos de la meta. Si Moisés tenía un deseo terreno, era de ver a Israel seguro en su heredad, y su deseo no pudo consumarse. La fe y la paciencia le habían resistido casi 40 años, y unos pocos meses después habrían cruzado el Jordán y la obra habría sido terminada. ¿Y quién puede decir si esta misma proximidad al premio contribuyó a crear algo de presuntuosa confianza? La sangre de Moisés hirvió dentro de él y no se comportó como el más manso de los hombres. Bienaventurado el hombre que teme constantemente. Bienaventurado el hombre que aunque pasen los años sin que haya habido un intento de robo en su casa, todavía asegura las puertas y ventanas con barrotes y cerrojos. John Newton hace notar: la gracia de Dios es tan necesaria para crear un temperamento recto
en el cristiano al romperse un plato como cuando muere un hijo suyo. Y como nadie puede decir cuándo amanece el día, si aquel que se le presente la mayor prueba de su vida, qué prudente es orar sin cesar. Sosténme conforme a tu palabra, nos comentaba Jane Hamilton, versículo número 34. No exterminaron a los pueblos que el Señor les dijo. Es un gran mal entre los que profesan religión el no sentir celo por la destrucción total del pecado. Dentro y fuera, hacemos alianza de paz donde deberíamos proclamar guerra a la muerte. Alegamos un temperamento constitucional para defender nuestros hábitos, o bien la necesidad de nuestra circunstancia o cualquier otra cosa pobre para justificar el contentarnos con una satisfacción parcial, si es en realidad santificación en absoluto. Somos lentos en reprender el pecado de los otros y estamos dispuestos a hallar excusa por los pecados respetables que, como Agat, andan con paso afectado y primoroso. La medida de nuestra destrucción del pecado no ha de ser según nuestra inclinación o el hábito de los otros, sino según el orden del Señor. No tenemos garantía para obrar con benignidad con el pecado, sea el que sea. Nos comentaba Charles Spurgeon. Versículo número 35. Antes se mezclaron con los gentiles, imitaron sus costumbres, teniendo bastantes falsas propias, estaban dispuestos a ir a la escuela de los inmundos cananeos y educarse mejor aún en las artes de la iniquidad. Era cierto que no podían aprender nada bueno de hombres a quienes el Señor había condenado a una destrucción total. Pocos desean ir a la celda del reo para aprender. Con todo, Israel se sentó a los pies del maldito Canaán y se levantó diestro en toda abominación. Esto también es un error común y grave entre los que profesan religión. Cortejan la compañía del mundo e imitan las costumbres mundanas, a pesar de que son llamados a dar testimonio contra estas cosas. Nadie puede decir el mal que ha venido de la locura de la conformidad con el mundo. Nos comentaba Spurgeon. Versículo número 37 y 38. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Esto era ya haber caído de veras en una trampa. Se quedaron estupefactos por la cruel superstición y fueron arrastrados hasta el punto de dar muerte a sus propios hijos en honor de las deidades más detestables que eran demonios y no dioses. Nos comentaba Spurgeon. Y la tierra fue contaminada con sangre, la tierra prometida, la tierra santa, que era la gloria de entre todas las naciones, porque Dios estaba en ella. Fue contaminada por la sangre de inocentes niños y por las manos tintas en sangre de sus padres, que los habían sacrificado para rendir homenaje a los demonios. ¡Ay, qué deshonra para el Espíritu del Señor! Nos comentaba Spurgeon. Versículo número 40 y 41. Se encendió por tanto el furor del Señor sobre su pecado y abominó su heredad. El sentimiento descrito es como el de un marido que todavía ama a su esposa culpable y con todo, cuando piensa en su lujuria, se siente que toda su naturaleza se levanta en justa ira contra ella, de modo que el contemplarlo aflige su alma. Y se enseñorearon de ello los que le aborrecían. ¿Y por qué hemos de extrañarnos?
El pecado nunca crea verdadero amor. Ellos se juntaron contra los paganos en su maldad, y no ganaron sus corazones, sino más bien provocaron su desprecio. Si nos mezclamos con los hombres del mundo, ellos pasan a ser nuestros amos y nuestros tiranos, y no podemos pasarlo peor. Nos comentaba Charles Spurgeon. Siempre que un gran amor se hunde en un gran odio, se llama aborrecimiento. Nos comentó Lorinius. Versículo número 43. Y se hundieron en su maldad. El pecado de la idolatría debía estar profundamente enraizado en su naturaleza, pues volvieron a él con tan persistencia a pesar de tantas penalidades. No tenemos por qué asombrarnos de esto. Hay todavía algo que tenemos que asombrarnos más. El hombre prefiere el pecado y el infierno al cielo y a Dios. Nos comentaba Charles Spurgeon. Versículo número 44. Con todo, él mira cuando estaban en angustia y oía su clamor. Su ira extrema hacia su propio pueblo es sólo una llama temporal, pero su amor arde para siempre como la luz de su propia inmortalidad. Nos comentaba Charles Spurgeon. Versículo número 48. Amén. Martín Lutero dijo una vez de la oración dominical o Padre Nuestro que era el mayor mártir de la tierra, porque era usado tan frecuentemente sin reflexión ni sentimiento, sin reverencia ni fe. Este comentario inesperado, tan verdadero como triste, se aplica quizás con más fuerza todavía a la palabra amén. Una palabra que se usa con frecuencia sin la debida reflexión, sin ir acompañada del sentimiento que debería despertar, pierde su poder por esta misma familiaridad. Y aunque está constantemente en nuestros labios, yace, examine en nuestra alma. Y Lutero ha dicho en verdad, según es el amén, así ha sido tu oración. Nos comentó Adolf Sapir. Aquí termina el libro cuarto del libro de los Salmos.